Nos vamos a ir a Baleares porque hay un hombre con una valentía que me parece digna de aplaudir y que ha hecho algo que es lógico, que es normal, pero miren, el miedo hace que otros no hagan y por eso digo que es un valiente. Hemos creado en algunas comunidades autónomas estados de terror contra el que no sigue la orden de la voz oficial, contra el que discrepa del gobierno autonómico. Porque es verdad, le ponen en el punto de mira, le insultan, tiene problemas laborales. Lo que digo es muy grave. Estados democráticos que actúan como dictadores contra el disidente. Nos vamos a Baleares porque hay un padre de una chica adolescente, está estudiando ella tercero de la ESO en un instituto de Mallorca, y se ha convertido en el primero que reclama ante la justicia enseñanza en español, que ya es triste que en España tengamos familias que han de ir a un juez para que enseñen en español a sus hijos, y tampoco más del 25%, no se crean, ¿eh? Salvador Iglesias, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias y buenos días por invitarme al programa y lo has definido perfectamente. Es algo tan obvio que cuesta hasta explicarlo. Cuesta hasta explicarlo, pero es cierto. ¿Cuándo se decide usted a dar el paso? Aquí el hecho determinante es la aparición de asociaciones que empiezan a agruparse personas para luchar con una imposición que, además de ser injusta, es absurda. En mi caso, gracias a Hablamos Español, que es una asociación de carácter nacional y sobre todo muy radicada en comunidades bilingües, como Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia y ahora Baleares, pues da un apoyo que permite actuar contra la administración. Y este apoyo es determinante porque actuar contra la administración en solitario Es muy cuesta. difícil. Eso es muy Incluso difícil, claro. económicamente es difícil, ¿verdad? Efectivamente, en este caso esta asociación pues cubre todos los gastos y con lo cual pues da muchas facilidades, algo que me extraña que después de 30 años de imposición pues ahora yo sea el Claro. primero. Pero a ver, su hija es una excelente estudiante. Nació en Mallorca, pero hizo primaria en Chicago. Por cierto, que en Chicago podía escoger entre español o inglés. De manera que Sí. habla muy bien español y muy bien inglés. Viene a su tierra, que es España, que es Mallorca, y solo le permiten estudiar en catalán al 100%. ¿Cómo está su Bueno, hija? ¿Cómo lo está pasando? aquí no es extraño que si no dominas la lengua cooficial, pues seas un mallorquín de segunda categoría. Ese es el discurso. Vamos a ver, los niños, como todas las personas, aprenden. Entonces, en un sistema de inmersión, pues tarde o temprano aprenden, pero siempre hay una dificultad añadida. O sea, aquí se utiliza el recurso que los niños son esponjas y que los niños aprenden con facilidad el catalán. Pues no es cierto. Los niños, como los adultos, pues tenemos nuestras dificultades. Y mi hija se las encuentra. Y se las encuentra porque yo le ayudo a estudiar. Y nos pasamos más tiempo interpretando la pregunta que resolviendo el problema. Y el paso entre la inmersión lingüística y el adoctrinamiento es corto, es corto. O sea, cuando en la pandemia le pasan un problema de matemáticas y la profesora pide disculpas por presentarlo en español o en castellano y dice disculpad porque el problema está en castellano antes de hacerlo, traducirlo al catalán, esto es un sutil adoctrinamiento que va ligado mucho a la inmersión lingüística. En Baleares la mayoría no hablan catalán, la mayoría son castellano parlantes, incluso quizá hay más gente que habla alemán, ¿no? ¿A qué viene esta fórmula del 100%? La estadística de Baleares es el 50% de la población hemos nacido fuera y de ese 50% restante, la mitad también es hijo de personas que han nacido fuera. Aquí la política la controla un sector muy particular que son anexionistas, no son secesionistas. Aquí anexionistas porque buscan la senda de los países catalanes. Y eso que gobierna Francina Armengol, que es socialista, claro, ¿no? Sí, si aquí la culpa no la tienen los partidos nacionalistas o secesionistas o radicales, porque estos partidos, a fin de cuentas, son claros y nítidos. Aquí el problema lo han generado PP y PSOE. O sea, aquí hemos tenido un niño malcriado, que son los partidos nacionalistas, y unos padres, PP y PSOE, que han generado el problema. Aquí la ley de normalización lingüística
la aprobó el Partido Popular, que presumiblemente es un partido nacional. Pero bueno, el propio Feijóo en Galicia también tiene la inversión lingüística en gallego y partidos que deberían estar defendiendo el principal tesoro que tenemos los españoles, que no es la Alhambra en el Museo del Prado, que es nuestra lengua, nos encontramos desamparados porque no podemos ejercer nuestro derecho a ser educados ni informados en la lengua oficial del Estado. Cualquier administración pública en Baleares, imagino que en Cataluña será peor o igual, toda la documentación la tienen en catalán, excepto las multas. Sí, claro, cuando se trata de cobrar hablan chino, si hace falta. Sí, aquí es todo bilingüismo, sí, pero si vas a cualquier subvención, ayuda o incluso información del COVID para que no te mueras, en catalán, eso sí. Sí. Claro, el que habla catalán debe vivir antes que el que no lo habla. Claro, y esto que más perjudica es a la clase trabajadora, porque el ascenso social de la clase trabajadora es a través de la educación. Y si la educación del castellano parlante, que suele ser clase trabajadora, se encuentra con este obstáculo, pues está en desventaja con respecto a los catalanoparlantes. Entonces, esta gente que va de tolerante, democrática y tal, si ellos reivindican su derecho a la educación en catalán, ¿por qué me lo privan a mí? Si son ellos los tolerantes y democráticos. Bueno, y esto tiene ¿Sabe que me sorprende? Que con esta situación que se vive en Baleares y que conocemos es muy grave, hay miles de padres y madres como usted pensando lo mismo y solo usted ha ido a tribunales. ¿Por qué? Pues no lo termino de entender, porque yo manejo un poco la historia de España y España y los españoles no son un pueblo cobarde y los padres ya me dan un paso adelante por sus hijos y por propia dignidad propia. O sea, nos están prohibiendo el uso del español. Es que es muy grave. Y que recuerden esos padres y otros ciudadanos, hay asociaciones que nos ayudan. En mi caso, hablamos español, pero hay más. Y hay que dar un paso adelante y no permitir que no se nos informe y que no se eduque a nuestros hijos en español. Mi hija, cuando va a estudiar matemáticas, quiero que aprenda matemáticas, no catalán. A ver si queda claro. Queda claro. Le escuché el diputado en el Congreso, Carlos García Danero. Carlos, me gustaría que hablaras con Salvador Iglesias. Hombre, el problema el otro día tuve yo oportunidad de decirlo en el propio Congreso, ¿no? Han utilizado la lengua como, y lo dicen ellos, como un instrumento fundamental para la construcción nacional. Y ese es el problema que han conseguido con todas las lenguas que son cooficiales en España fuera del español, ¿no? Que al final ellos quieren imponer la lengua con la idea de al final separar y decir nosotros somos diferentes porque tenemos un territorio, tenemos una lengua propia que no es la común con el resto de los españoles y tenemos una bandera, ¿no? Y a partir de ahí es cuando haces la nación. Y ese es el problema, que han prostituido, por decir así, lo que podía ser pues una lengua, una cosa que en muchos sitios se hablaba con absoluta normalidad, pero que en el momento que se quiere imponer y utilizar políticamente, pues lo han trastocado todo y es lo que está ocurriendo. Ha ocurrido desde luego en la Comunidad Autónoma Vasca. El otro día lo decía yo, en Navarra, en Pamplona, que utilicen la lengua, sabiéndolo más, que utilicen euskera es el 2,7%. Y sin embargo, parece que la habla media Navarra. Y el conjunto Navarra no llega al 5%. Y tenemos una zona que siempre ha sido que han hablado vascuence, ¿no? Y eso, bueno, pues lleva a otros territorios y al final se ha convertido en un problema. Y en cuanto a la gente... ¿Qué ocurre? Que mucha gente, pues al final, estamos en lo de siempre, que no quieres líos. Entonces dices, bueno, pues que mi hijo aprenda una cosa más, que no es malo el saber la lengua de aquí y tal, y bueno, como luego acabará la educación y no sé qué, pues ya está. Pues tampoco me voy a meter yo en líos con la administración, va a ser el raro. Yo creo que eso es lo que le lleva a mucha gente a no plantear otras cosas. Pero aquí lo grave, Carlos, es que el Estado, y también me refiero al Congreso de los Diputados, no defienda los derechos de estas familias y tengan que ir a los tribunales para que se defiendan. Que es evidente que aquí hay un fracaso del sistema que hemos creado entre todos. ¿Por qué el Estado nos deja tirados? ¿Por qué las Fiscalía, Defensor del Pueblo, Congreso de los Diputados no es suficiente y hay que acabar rascándose el bolsillo, yendo a un tribunal y pagando miles de euros a un abogado? No, si te doy la razón. Ya te digo, yo lo denuncié, además el otro día, o sea,
hace una semana, pues eso que estás diciendo tú, pues bueno, tuve, bueno, pues tienes la ventaja de que lo puedo decir en el Congreso, ¿no? Pero yo sobre todo es el pensar, cuando se habla de la lengua, es que para ellos es fundamental. Es que a mí es lo que me llama la atención, que no se vea que lo que se busca es hacer, y lo decía tu invitado, ¿no? Que al final quieres separar, hacer de primera y de segunda, ciudadanos de primera y segunda en tu propia tierra. Dices, oye, pero no, es que el que no habla el idioma, el otro idioma que no sea el castellano y tal, depende del sitio, no, pues eres como extranjero en tu tierra. Y eso es lo que es una auténtica barbaridad. Y sobre todo que en Baleares, Salvador, hemos aprendido de Cataluña y del País Vasco. Ya sabemos por dónde van, qué pretenden, cómo acabará todo, ¿verdad? Se ve venir, ¿no? Bueno, aquí de entrada hay una aberración jurídica cuando en el propio Estatuto de Autonomía de Baleares se dice que el catalán es la lengua propia de Baleares. Entonces, ahí ya partimos de una discriminación. Entonces, aquí hay gente que utiliza la propia Constitución y el propio Estatuto como si fuera la Biblia o la verdad absoluta. Y a fin de cuentas son leyes. O sea, la propia Constitución, cuando define que la lengua oficial del Estado es el castellano, lo está equiparando con el catalán. Aquí fue una intervención de Roca como padre de la Constitución. Cuesta trabajo hablar español, porque rápidamente te corrigen, no, es castellano, no, disculpe, es español. El castellano cuando se convierte en lengua común de todos los españoles, deja de ser castellano para ser español. Y a esta gente le da urticaria llamar al español español y llamar a España España. Es Estado español y es castellano. Es una forma sutil de ir gota a gota metiendo en la cabeza a la gente que no es España, que es Estado español, que no es español, que es castellano. Y estamos como estamos. Y todos los políticos son como los virus. Su objetivo es perpetuarse en el poder. Y hasta todos no. Bueno, casi todos, o lo que vemos habitualmente. Exacto. Es que pero antes lo decíamos con otro invitado, aquí hay un montón de cargos políticos en autonomías, en ayuntamientos que no tienen nada que ver con algunos que llegan a ministros. Esta situación tiene que tener un coste político, que no es ni más ni menos que un coste en las urnas. Y si ojalá. En Baleares la inmensa mayoría del voto socialista es de forasteros, que llaman aquí, de peninsulares, de castellanoparlantes, pues estos forasteros que son socialistas, votan PSOE, porque el PSOE de hace mucho tiempo que dejó de ser socialista. Yo tengo unos amigos de México que hace pocos años llegaron a España a trabajar, clase media, y se fueron a Girona, porque la fábrica estaba allí. Y claro, el entorno de Girona era todo independentista. Se ponen ya con todos los papeles legales y pueden ir a votar. ¿Y saben a quién me votaron? A Puigdemont. Y cuando yo les digo, ¿pero qué haces votando a Puigdemont? Dicen, hombre, es que aquí todo el mundo lo hace. Es decir, si quieres integrarte en Girona, has de votar a Puigdemont, si no, no te integras en la vida. Claro, aquí pasa igual. Aquí, como no tragues con esto, dicen que no estás integrado, ni que yo estuviera vendiendo drogas por los caminos o asaltando casas. Claro. De verdad es un honor hablar con usted, Salvador. Espero que no se encuentre solo en esta batalla y que más familias de Baleares, igual que ha ocurrido en Cataluña, se quiten el miedo y piensen que están luchando por el derecho de nuestros hijos, que es muy triste hacerlo así, que no te defienda nada más que un tribunal, pero si hay que llegar, se llega. Un abrazo fuerte, Salvador. Buen día, adiós.